Sí. Bueno, buenas tardes y bienvenidos y gracias por venir, las dos cosas, ¿no? Sí, en la publicidad que se ha hecho de la presentación de hoy, era una publicidad acerca de la presentación de un libro que acabo de escribir y que ahora estoy haciendo un poco la promoción por ahí, por otros sitios, ¿no? Que es este libro que se llama Barbaricum. Ahora entenderán el porqué, ¿no? Y en el fondo es el resultado de mis últimas investigaciones sobre la relación que tuvieron los romanos con los que todos conocemos como los bárbaros, ¿eh? Es decir, con los extranjeros en el limes, es decir, en las fronteras, en el limes, eh, es decir, en las fronteras entre Roma y los otros pueblos, ¿no? Evidentemente es un libro que trata muchísimos temas de economía, de cultura, pero sobre todo es un libro sobre guerras. Pero no se asusten, yo no les voy a contar el libro, ni muchísimo menos, ni voy a hablar de guerras, porque decidí que en un ambiente de este tipo, pues a lo mejor las guerras no era lo más apropiado para los vecinos del barrio, ¿no? Entonces me planteaba un poco qué podía explicarles a ustedes, que muchos de ustedes no saben nada de historia antigua, y menos a lo mejor de Roma, o saben lo que han visto en las películas, pero poco más, de manera que les pudiera resultar ameno. Y sobre todo que fuera un tema que tuviera una proyección en la actualidad. Entonces, claro, los romanos se pasaron toda su vida confrontando con el otro, es decir, con aquellos que no eran romanos, con aquellos que eran los que vivían fuera del Imperio Romano, ¿no? Y con una problemática a veces muy parecida a la actual en sus relaciones con el extranjero, con lo que en latín se dice las externae gentes, las gentes externas, los extranjeros, ¿no? Me parecía que eso podría hacernos también reflexionar y a lo mejor luego en el debate pueden salir algunas cuestiones interesantes del mundo actual, ¿no? Sobre qué hemos heredado de Roma a la hora de vernos a nosotros mismos y de ver al otro, al extranjero. Cómo se veían los romanos a sí mismos y cómo veían al otro, al extranjero, y cómo se comunicaban con ellos en espacios que no eran la guerra. Uno de los espacios en los que se comunicaban era en la guerra. Pero esto lo he querido dejar aparte. Vamos a ver un poco cómo se comunicaban en las relaciones de paz y sobre todo en relación con la migración, que es un tema bastante actual anteriormente, ¿no? Eh, Esto lo he hecho para que haya algo de actualidad en mi exposición, porque no olviden ustedes que nosotros somos romanos. Es decir, hemos heredado de los romanos su cultura, su filosofía del mundo griego y romano, la forma de ver el mundo, el pensamiento, la lengua, y hemos heredado algo muy importante, que es lo que vamos a ver ahora en la exposición, que es las leyes. En realidad van a descubrir que la forma de relacionarse jurídicamente los romanos con los emigrantes, es decir, con los extranjeros, eran en parte muy parecidas a las que tenemos de desarrollar nosotros nuestras relaciones con los extranjeros desde el punto de vista jurídico. Entonces, bueno, he dividido mi, mi exposición en tres partes, que iré anotándoselas a ustedes, pero primero quiero presentarles el mundo romano, porque el mundo romano es ese que tienen ustedes con colores. Los romanos conquistaron pues prácticamente el mundo, el norte de África, parte de Oriente, lo que conocemos como Oriente, pero sobre todo y fundamentalmente, que es en lo que yo me voy a centrar, crearon la Europa en la que estamos viviendo. Si se fijan ustedes en los límites del mundo romano, el límite de las fronteras del mundo romano estaban señaladas en la conexión entre el río Rin y el Danubio. Es decir, prácticamente lo que es la Europa actual. Bueno, ahora hemos dado algún paso más adelante, pero prácticamente lo que es la Europa actual, por ejemplo, Germania, lo que hoy es Alemania, la mitad fue conquistada por los romanos, la otra mitad no, o una parte de Germania no. Pero el río Rin y el río Danubio delimitan lo que era el mundo romano de Occidente, es decir, lo que hoy en día es Europa. Y nosotros, que somos europeos,
hemos salido de ahí, de esa relación de Roma con sus vecinos, ¿no? Por lo tanto, pónganse en la mente, no lo desechen este mapa para ir a partir de ahora avanzando, ¿no? Si ven ustedes detrás del limes romano están parte de los germanos, que no fueron conquistados nunca, y lo que se llaman vándalos, sármatas, los escitas, es decir, todos esos pueblos de las estepas, todos esos pueblos que están fuera del Imperio Romano, que más o menos sería lo que era la antigua URSS, para los que son más mayores ya saben a lo que me refiero, ¿no? Hasta China, hasta Mongolia. De estos vamos a hablar, de aquellos que nunca fueron conquistados. Mientras que conquistados fueron pues la Bélgica, parte de la Germania, toda la Galia, es decir, Francia, todas las Hispanias, es decir, la península ibérica, nosotros, Italia, por supuesto, porque era suya, la Dalmacia, Macedonia, Grecia, etcétera, lo que hoy es Europa. Prácticamente este es el mapa en el que nos movemos, ¿no? Uy, ahora, sí. El anterior, esta, sí. Bien, entonces, ¿en qué me voy a basar? Luego ya en unas diapositivas un poco más divertidas. Pero de momento, ¿cómo contemplan o cómo se desarrolla el discurso de Roma sobre sus vecinos, sobre los otros pueblos, los que no son ellos? En primer lugar, hay que tener en cuenta que es un discurso monolingüe y monocultural. Es decir, sabemos de los otros pueblos por lo que Roma nos ha querido decir. Ni los iberos, ni los galos, ni los escitas, ni los germanos dejaron constancia escrita de quiénes eran ellos. Por lo tanto, solamente sabemos quiénes eran ellos por el discurso que hacen los romanos, con lo cual ya es sospechoso. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Segundo, es monolingüe. El discurso se desarrolla solo en latino o griego, que son las lenguas del imperio, pero no sabemos nada de cómo se hablaba en aquella época, cómo hablaban los iberos, ni cómo hablaban los germanos, ni cómo hablaban otros pueblos, ¿no? Segundo, el discurso se desarrolla en las fronteras. Es decir, los romanos tienen a loor comunicarse con los pueblos a través de sus limes, de sus fronteras, que es todo un limes romano fortificado, el limes de las legiones, el limes de las películas. No sé si han visto ustedes la película La Legión del Águila, ¿no? Que es sobre el limes de Britania, que es una película fantástica que les recomiendo. Ahí se ve perfectamente cómo desarrollan muros, cómo desarrollan castillos, cómo desarrollan fuerzas para luchar contra sus vecinos, ¿no? Que es un muro de contención de los movimientos migratorios, o un muro de contención de la entrada de los pueblos del otro lado, pero también es a su vez un muro de integración. Es decir, en el limes se frena y en el limes se acoge. Lo mismo que sucede actualmente en el mundo actual. En nuestras fronteras se rechaza al extranjero o en nuestras fronteras se acoge al extranjero, ¿no? Bien, por lo tanto, es el lugar de integración o no de los movimientos migratorios. El extranjero o externagentes es siempre un extraño, o pretende Roma presentárnoslo como un extraño, un bárbaro, es decir, alguien que no ha alcanzado la civilización. La civilización es Roma. Todo aquello que esté fuera de Roma es el mundo de la barbarie. Ya veremos luego cómo se ve esto. En contraposición a la civilización que los acoge, pero al mismo tiempo que los acoge, los domina. En el momento en que los acoges, ya los dominas. Es decir, se tienen que atener a tus costumbres, a tu derecho, etcétera. Lo vamos a ver también, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los romanos? En primer lugar, o en la primera parte, como veremos, es hacer un descrédito de los vecinos. Entonces, se ridiculiza o se estigmatiza a todo aquel que no sea romano, para luego integrarlo más a su favor. Primero estigmatizarlo, después intentar integrarlo, ¿no? ¿Cómo se los estigmatiza? Pues en todo, en su aspecto físico, en su cultura, en sus formas de vida, y se hace todo a través de estereotipos, que es lo que vamos a ver también, ¿no? ¿Qué finalidad tiene estigmatizar al otro? La finalidad principal de estigmatizar al otro es justificar la primacía romana.
Roma es la civilización, el otro, provenga de donde provenga, sea lo que sea, es un bárbaro. Incluso los persas, que tenían un estado súper desarrollado, tan desarrollado como Roma en aquella época, para los romanos eran bárbaros, porque la única civilización posible es la del Imperio Romano, ¿no? Por lo tanto, hay un primer discurso como de rechazo, de estigmatización del vecino. Y luego hay un segundo discurso de acogida de ese vecino, de cómo se acoge a ese vecino. ¿Cómo se le acoge? Dándole trabajo, como ahora actualmente. Entonces, explotado, ya veremos por qué digo explotado, como esclavo o como colono trabajando en el campo o, sobre todo, en el terreno militar. Es decir, integrándole en las legiones romanas, pero no como legionario, porque legionario solamente puede ser un ciudadano romano, sino integrándolo como tropas auxiliares que defienden las fronteras de los pueblos de los que muchas veces estos soldados provienen. Es decir, un ejemplo, se integran a germanos para que defiendan las fronteras contra los germanos. Se integran, yo qué sé, persas para que defiendan las fronteras contra los persas, etcétera. Los utilizan de esta manera, fundamentalmente en los trabajos en el campo o bien en el terreno militar. Cuando se les integra como migrantes, por llamarlos de alguna manera, jurídicamente están disminuidos. Eso se ve hoy en día incluso en la migración actual. Es decir, no gozan de los mismos derechos que goza el ciudadano romano. Es decir, el extranjero no tiene derechos. O tiene los derechos que ya veremos luego, ¿no? Después, me pueden preguntar, ¿y entonces qué le interesa al extranjero el Imperio Romano? Primero, pues trabajar, si es posible, ¿eh? Pero sobre todo se le promete la ciudadanía romana. Luego veremos por qué le interesa al extranjero la ciudadanía romana. Un poco también como actualmente, ¿no? Al que viene muchas veces pensando que quiere obtener la ciudadanía española o italiana o lo que sea para poder moverse libremente por toda Europa, ¿no? Eh, Promesa de concesión de la ciudadanía solo si cumplen ciertas exigencias que vamos a ver, ¿no? Y luego hay todo un discurso que también vamos a ver, pero muy brevemente porque no puedo extenderme mucho, sobre las consecuencias negativas de la integración y de la admisión de los extranjeros dentro del imperio. Bien, empecemos por el principio, la estigmación del otro, la estigmación de los pueblos que no pertenecen al imperio romano. Esa estigmación se mueve, es decir, se va moviendo de un lugar a otro. Por ejemplo, primero se estigma a los iberos, a nosotros. Cuando todavía no se les ha conquistado, se les estigma. Son bárbaros, son... Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Cuando se les ha conquistado, cuando ya nos conquistan, ya entramos a formar parte de la civilización. Y entonces dejamos de ser estigmatizados. Entonces se estigmatiza a otro. Cuando el imperio ya se compone totalmente y se para en el limes, en el Rin y en el Danubio, los estigmatizados van a ser los germanos y los escitas de más allá del Rin y del Danubio. ¿Cómo se les estigmatiza? Con un discurso, es decir, se compone de una manera estereotipada, totalmente estereotipada, la figura de esos bárbaros. Repito, la compone Roma. No sabemos si esto es verdad porque no tenemos textos de los bárbaros, de ningún bárbaro. Nada más que los textos que los romanos nos quieren transmitir. Entonces, vamos a ver qué pensaban los romanos de los iberos, es decir, de nosotros, antes de conquistarnos y de que entrásemos con ellos en la civilización. Algunos textos. De la insensatez de los cántabros se cuenta también esto, que cuando fueron capturados algunos de ellos, entonaban himnos de victoria clavados sobre cruces. Así pues, tales casos podrían ser ejemplo del salvajismo de sus costumbres. Es decir, nosotros somos insensatos o éramos insensatos y salvajes. Igual de insensatos y salvajes podían ser los celtas, es decir, lo que hoy en día es Francia, los tracios, es decir, la zona de Rumanía y toda esta gente hasta que fueron conquistados, o los escitas, es decir, los de más allá del Danubio, ¿no? Es decir, todos son insensatos, etcétera, ¿no? Los ártabros, que son unos pueblos del norte, iberos del norte, pasaban su tiempo en medio de pillajes y en continua guerra entre sí y contra los vecinos. Es decir, no conocen la paz, se están matando continuamente entre ellos. Entonces está bien que Roma les conquiste
para conseguir la paz romana, ¿no? Ese es el discurso. Otro ejemplo, en la toma de Numancia. Todos ustedes saben lo que pasó en Numancia, ¿no? Que los romanos tardaron mucho tiempo en conquistarla y al final los numantinos se dejaron morir antes que caer en manos de los romanos. Entonces dice, es que tenían un espíritu salvaje debido a su absoluta libertad. Cuando se habla de los iberos, es decir, de nuestros antepasados, siempre, aparte de la violencia y de la insensatez y del salvajismo, siempre se trata mucho la idea de libertad que teníamos nosotros. Es muy curioso porque esa idea de libertad no se relata en otros pueblos, solamente con con los iberos. Por ejemplo, de los franceses no se decía eso, de los germanos tampoco. Es decir, el tema de que éramos demasiado libres solamente se nos atribuye a los iberos. Es muy significativo, ¿no? Como hemos continuado teniendo este mismo carácter, ¿no? Y después, por ejemplo, los lusitanos predicen mediante la inspección de las entrañas de sus prisioneros. O sea, cogían a los prisioneros, les partían en dos, abrían sus entrañas y predecían el futuro auscultando las entrañas. No sabemos si es verdad o mentira, porque los lusitanos, que son los extremeños de hoy en día, no han escrito nada, ¿eh? Solamente tenemos el discurso que Roma nos ha querido dar, ¿no? Y luego hay un discurso sobre la barbarie muy interesante que es común a todos los extranjeros, que es la falta de refinamiento. Y la falta de refinamiento se ve en el vestir, ¿eh? Ya veremos otros textos donde dice, si estos visten con pieles, ¿no? Incluso con pieles de ratón, mientras que el romano va con su toga, etcétera, que no iban con su toga. La mayoría iban con un faldellín y ya está, porque en el campo no trabajas con una toga, ¿no? Eso es cosa de las películas. Pero bueno, pero fíjense lo interesante de lo que ellos consideran barbarie y civilización, ¿eh? Comen bellotas, es decir, no comen cereales. Cereales es la civilización. Las bellotas no, ¿eh? Hacían panes de bellotas, ¿no? Beben cerveza. La cerveza es la barbarie. Los civilizados beben vino. Y usan mantequilla. La mantequilla solo la usan los bárbaros, ¿eh? Los romanos toman aceite, ¿eh? Entonces, incluso en este asunto de la comida, del propio vestido, es una señal de la barbarie frente a la civilización. Otros pueblos. El caso de los galos. Los galos son los franceses actuales. Bueno, los antepasados de los franceses actuales, ¿no? De ellos dicen una cosa un poco distinta, pero fíjense, sus cuerpos, que eran grandes y delicados, llenos de carne fofa, a causa del exceso en la comida y la bebida, tendían a la pesadez y corpulencia. Eran incapaces de correr y trabajar. Bueno, los yacimientos arqueológicos de la Galia tienen cultivos impresionantes, metalurgia, o sea, trabajaban, se lo aseguro, ¿no? Pero el romano lo que está haciendo es estigmatizando al galo porque lo va a conquistar y lo quiere conquistar. Y entonces tiene que justificar que va a conquistar toda la Galia por estas razones, ¿no? Cuando se fatigan con rapidez. Lo de que se fatiga al otro es muy común, es común también a los germanos. Sí, muy fuertes y todo lo que quieran, lo veremos luego, pero no sirven para nada. En 10 minutos se han fatigado, ¿no? Cosas de este tipo, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los britanos, ¿eh? Es decir, lo que es actualmente Britania. La mayor parte de los que viven en el interior no siembran trigo. Mentira, los britanos tenían campos de cultivo muy importantes y extensos, ¿no? Eso lo sabemos por la arqueología. Sino que viven a base de leche y carne, ¿eh? Y se visten con pieles, ¿eh? Lo de las vestiduras, la barbarie frente a la civilización. Comparten sus mujeres entre 10 o 12. ¡Uf! ¿Eh? ¡Qué barbaridad!, ¿no? Y después tatúan sus cuerpos. Una de las cosas que peor llevaban los romanos era ver cuerpos tatuados, lo digo para los que todos los presentes que lo tienen tatuados, ¿no? Eso era un símbolo de auténtica barbarie y salvajismo. Mientras que el tatuaje, antiguamente, entre estos pueblos, no era un símbolo de salvajismo, era un símbolo de guerrero. Se tatuaban tanto los hombres como las mujeres cuando iban a la guerra. No tenía nada que ver con el salvajismo ni nada. Hoy en día no es un símbolo de guerrero, ¿no? Para nada. Es otro símbolo de otro tipo, ¿no? Bien, son muy belicosos y sanguinarios. El tema de que son sanguinarios y violentos los otros es constante. Que son sanguinarios y violentos los otros, dicho por los romanos que conquistaron el mundo a base de espada,
a base de llevar a sus legiones a matar a pueblos, pues es un poco, cuanto menos sorpresivo, ¿no? Como si los romanos no fueran sanguinarios, ¿no? Pero es igual, ¿no? Los mauri, es decir, los del norte de África, los moros, porque ese es el nombre que tenían en la antigüedad los norteafricanos, ¿no? Es decir, que el término moro que utilizamos ahora lo utilizamos despectivo, pero es un término auténtico, es decir, eran los mauri, ¿no? Los hombres de aquella región físicamente son muy altos y muy fuertes, bien dotados para el combate, muy sanguinarios, sí, es decir, muy guapos, muy fuertes, muy tal, pero sanguinarios, ¿no? Pero en lo tocante a su inteligencia, son obtusos y cerrados de mollera. Es decir, los romanos, que medían 1,55, los legionarios romanos, no pasaba de 1,55, si llegaban a 1,60 ya era mucho. Claro, cuando veían los cuerpos de los norteafricanos o los cuerpos de los germanos, no les quedaba más remedio que admirarlos, porque eran fuertes, altos, etcétera. Y entonces siempre hay esta gente que está bien hecha, ¿eh? Pero eso sí, no sirven para nada. Aunque estén bien hechos, son débiles, son sanguinarios, son violentos, etcétera. ¿No? Es el caso, por ejemplo, de los maoris. Otro ejemplo, los germanos. Ojos fieros y azules, cabellos rubios, cuerpos grandes y capaces solo para el esfuerzo momentáneo. ¿Ven? Los cuerpos muy bien formados, rubios, con ojos azules, etcétera, pero no sirven para el esfuerzo. Este es el texto que es de Tácito, un historiador del siglo I después de Cristo, que fue utilizado por los nazis para para toda su ideología de la raza única y tal, porque no lo he puesto aquí, pero antes de esto, en el texto pone, dice Tácito, los germanos son el único pueblo que no se ha mezclado nunca con nadie, cosa que era mentira. Se mezclaban con todos los pueblos de alrededor porque el mundo se ha movido siempre, ¿no? Pero decía, ¿por qué? Por eso se han mantenido así, ojos fieros y azules, es su propia raza. ¿Por qué? Pero claro, lo que no decían los nazis es la razón. Porque Tácito dice, ¿quién se va a querer mezclar con esta gente que vive ahí arriba, en esos sitios tan fríos, tan pobres, tan miserables, ¿no? Pero claro, los nazis cogieron la segunda parte, ¿no? Bien, bueno, pues a pesar de admirar su belleza, en todas las familias crecen desnudos y sucios hasta desarrollar los miembros y esos cuerpos que admiramos. ¿Eh? Los cuerpos los admiraban. Viven entre los mismos animales y en el mismo suelo, ¿no? Es decir, una de cal, pero una de arena y mucha de cal, ¿no? No tienen ciudades. Para el romano, si no había ciudades, no había civilización. El símbolo de la civilización para el mundo romano es la ciudad, porque es el centro administrativo, fiscal, económico de un territorio. ¿Eh? Claro, todos estos pueblos no tenían ciudades, tenían los castros, que todos ustedes conocen, tenían aldeas, tenían otro tipo de organización distinta, ¿no? Pero lo que es el concepto de ciudad para un romano no lo tenían y por eso les parecía un símbolo de barbarie, ¿no? O, por ejemplo, su aspecto es desagradable y su cuerpo asqueroso de ver. Tiene un espíritu que nunca cederá ante los duros trabajos. Su alimento es el botín. No solamente son sanguinarios, sino que son ladrones. De los iberos también continuamente los textos están diciendo que robábamos a todo el mundo, que nos robábamos entre nosotros, ¿no? Y los germanos, pues igual, sedientos de botín, de robar, ¿no? La fuente de su generosidad puede subsistir gracias a las guerras y los saqueos. Y estas son las imágenes que aparecen en algunas manifestaciones iconográficas de los germanos, ¿no? Vestidos de esta manera, pues ahí con trapujos, con el pelo largo, cuando los romanos lo tenían corto, con barba en muchas ocasiones, como se ve ahí arriba, cuando los romanos se afeitaban. Aunque luego en el Bajo Imperio ya muchas veces los emperadores dejaban barba para parecer filósofos, como Marco Aurelio, etcétera, pero generalmente no llevaban barba, ¿no? Las legiones no llevaban, los legionarios no llevaban barba y los germanos y otros pueblos sí. Entonces es ese desaliño, digamos de alguna forma, ¿no? Pillaje y violencia. Todo este discurso de la barbarie, que hay miles de textos al respecto, les he puesto solamente unos pocos para que vean un poco, porque tengo que seguir avanzando, se traslada también a las mujeres. Si algo no entendía un romano, aparte de que no tuvieran ciudades, es que las mujeres lucharan. Claro, los romanos están diciendo que las mujeres luchan en contextos en los que Roma les está atacando. Con lo cual las mujeres forman parte también de la lucha. Es decir, se defienden cuando Roma ataca, cuando están en guerra unos con otros, cuando están intentando Roma conquistar sus territorios, las mujeres también luchan. Y entonces Roma crea un estereotipo que posiblemente es falso,
pero es el que nos ha llegado a través de la narrativa. Esa mujer que lucha, que bueno, hasta ese punto lo podemos entender, que luche para defenderse, pero que como pertenece a un pueblo sanguinario, ella tiene que ser como mínimo igual de sanguinaria que el resto. ¿Y cómo es sanguinaria una mujer? Fíjese, en lo peor que le pueden dar a una madre. Lean el texto, dice, las mujeres provocaron un combate que es más duro por cuanto colocaban los carros en círculo, los hombres luchaban en primera fila y cuando los hombres eran vencidos, las mujeres dentro de los carros disparaban las flechas o las jabalinas o lo que sea y defendían a sus hijos, a sus ancianos, etcétera, ¿no? Entonces dice, cuando los romanos empezaron a atacarlas a ellas, ya habían vencido a los hombres, entonces atacaban a las mujeres. Unas se degollaron recíprocamente, otras se estrangularon agarrándose mutuamente en las gargantas, otras fueron arrastradas y muertas atando cuerdas a las patas de los caballos y aguijoneándolos inmediatamente. Se encontró incluso a una que había echado un lazo a los cuellos de sus hijos. Es decir, lo que estamos viendo aquí, si realmente sucedió, es el intento de las madres de evitar que sus hijos cayeran en manos de los romanos. Porque no he traído ningún texto, porque me parecía escabroso, pero no quiero decirles lo que los romanos hacían con esos niños, claro. Y sobre todo que tampoco se hicieran con ellas. Es decir, estas madres están prefiriendo suicidarse y matar a sus hijos porque era la única manera que tenían de preservarlos de lo que los romanos podían hacer con ellos, ¿no? Pero los romanos dicen, no, son unos salvajes, ¿no? En este primer texto se está refiriendo a las germanas, a mujeres de la Germania, ¿no? Que se están defendiendo, es decir, germanas. Pero prácticamente se repite el mismo discurso con las iberas, con las lusitanas. Yo creo que todos ustedes saben quién era Viriato. Es el héroe lusitano por antonomasia que se enfrentó, es decir, de Extremadura, que se enfrentó contra Roma, ¿no? Y que tuvo a Roma en jaque muchísimo tiempo mientras Roma intentaba conquistar la Lusitania. Y que no pudieron acabar con él y lo que hicieron fue pagar traidores que lo vendieron prácticamente, lo asesinaron en su tienda los suyos, porque Roma no podía vencerle, entonces compró traidores, ¿no? Y bueno, pues con Viriato, con este lusitano, también iban mujeres y luchaban mujeres, se defendían las mujeres. Pero el discurso es prácticamente igual que el anterior, para que vean que es como un estereotipo que se va repitiendo. En cuanto ven mujeres que luchan, pues ya te dicen que todas hacían lo mismo. Entonces dice sobre Viriato, de las mujeres que son capturadas, unas se dan muerte a sí mismas y otras incluso dan muerte a sus hijos con sus propias manos, alegres con la muerte más que con la esclavitud. O sea, prefieren morir antes que caer esclavas, ¿no? Y luego, en la zona del Caspio, en una batalla que se dio de intromisión de Roma en el Caspio, dice, entre los rehenes y prisioneros de guerra fueron halladas muchas mujeres que tenían tantas heridas como los hombres. Es decir, el mito de las amazonas es verdad. Las mujeres luchaban y además estaban tatuadas, etcétera. O sea, no es un mito que se compone después, pero sobre una realidad, que es la mujer guerrera, ¿no? La mujer guerrera en el mundo bárbaro, digamos, ¿no? Bueno, ahí tienen una careta de las que llevaban los generales romanos, ciertas armas, y esta es una tumba de la zona del Caspio, del mundo escita, donde se ve enterrada a una princesa que también estaba tatuada, posiblemente era una de las mujeres de la aristocracia que iba tatuada y por lo tanto luchaba, ¿no? Cuando era necesario, luchaba, ¿no? ¿Por qué se intentaba estigmatizar a las mujeres bárbaras que luchaban? Porque para Roma, el no tener ciudades, el no tomar vino y sobre todo que la mujer fuese a la guerra era impensable. La mujer romana no luchaba, ni se defendía. O sea, como mucho se podía defender si venían con un cuchillito para que no la violaran, lo que fuera, ¿no? Pero no había cosa. Si algo era inconcebible para un romano es que las mujeres lucharan. Esa es otra vez la controversia entre barbarie y civilización. La mujer civilizada no lucha. Todo esto lo hemos heredado. Vayan ustedes hilando un poco, ¿no? Bien. Y luego, otro de los puntos también clave para estigmatizar a los vecinos era el desarraigo.
Es decir, otra de las cuestiones fundamentales para un romano era tener un arraigo. El romano, en su mente, necesita una domus, una casa, un campo, un lugar donde vivir, unos apellidos, luego lo veremos, unos nombres. El desarraigo le es totalmente inconcebible. El romano no es nómada, el mundo romano no es nómada, ¿eh? Para nada. Entonces, cuando se refiere, por ejemplo, a los pueblos que están en las estepas, que viven en las estepas, dices que son bárbaros porque están desarraigados. Se está refiriendo a pueblos que son pastores. Entonces, como eran pastores, iban recorriendo territorio con sus carretas, ¿eh? Como ven aquí, ¿eh? O con sus yurtas. Si ustedes ahora mismo hacen un viaje de turismo a Siberia o a Mongolia, lo que ofrece ahora mismo las agencias de viajes a Mongolia es dormir en yurtas. Hoy en día, en las agencias de viaje, porque son pueblos pastores que van trasladando con sus carretas y luego se van trasladando buscando pasto para sus ganados y viven, luego duermen en sus yurtas, ¿no? Bien, pues esto que es una realidad social y económica distinta a la de Roma o distinta pero propia de ellos, los romanos, aquí lo ven también, cómo van con sus caballos, siempre montados en sus caballos. Estos son los espacios de las estepas, ¿no? Por donde corrían con sus ganados. Bueno, hoy en día, estas son fotos actuales, siguen haciendo lo mismo. Para Roma es lo peor que le puede pasar a uno, el estar desarraigado. Y fíjense cómo lo explican. Dice, en efecto, andan todos errantes, sin rumbo fijo, sin hogar. Claro que tienen hogar, su hogar son las yurtas y las carretas, ¿no? Como los colonos norteamericanos, ¿no? Sin ley, como viven así, no tienen leyes, claro que tienen leyes, tienen sus propias leyes, ¿no? Ni sustento. Son pues semejantes a fugitivos que llevan siempre consigo las carretas en las que habitan. Es allí donde sus mujeres les tejen sus ropas rudimentarias, donde conviven con ellos, paren y crían a sus hijos hasta que estos alcanzan la pubertad. Es decir, un hijo nace aquí, se desarrolla allí y muere a lo mejor allí, porque van itinerando, son pueblos itinerantes, ¿no? Pues como están desarraigados, el romano piensa, pues no saben distinguir entre lo honesto y lo deshonesto, no respetan creencias o religiones, bueno, es decir, estos no tienen nada, ¿eh? Pero claro, claro que tenían su propia religión, sus propios códigos, códigos de relacionarse, etcétera, ¿no? Y dice, además son irascibles, un pueblo rudo e indomable, y volvemos a lo mismo. Ávidos de apoderarse de lo ajeno, de rapiñas, las matanzas de sus vecinos, etcétera, etcétera. No precisan fuego ni alimentos sabrosos, solamente comen hierbas salvajes o carne cruda de los animales. Claro que conocían el fuego, por supuesto que sabían lo que era el fuego, ¿no? Pero bueno, es esta performance, esta manera de relatar al otro, ¿no? Son extraordinariamente deformes y después ya llegan al paroxismo de la información, las fuentes romanas. Al paroxismo ya, y ahí se ve muy bien cómo es una manipulación por parte de los romanos, porque fíjese en los siguientes textos. Dice, a partir del cabo Escítico, es decir, más para allá del Danubio, es inhabitable a causa de las nieves. Bueno, pues en esto a lo mejor sí tenían razón, porque claro, estamos en el mundo de las nieves, ¿no? Tienen allí su asiento los escitas antropófagos, que se alimentan de carne humana. ¿Mm? Pero no solamente eso, sino hay unas islas cerca en las que sus habitantes nacen con cascos de caballo. ¿Qué quiere decir que sus habitantes nacen con casco de caballo? Les había llegado a los romanos la idea de que los hombres tenían cascos de caballo. En el fondo es que hacían su vida montados a caballo. Pero a ti te lo venden como que ellos mismos tenían cascos de caballo, por lo que reciben el nombre de hipópodes. Hipos, ya saben que es en griego caballo. ¿Eh? Y aún de otras, las de los fanesios, otra tribu, en las que los cuerpos de sus habitantes, que van desnudos, no se cubren más que con sus desmesuradas orejas. Pues tenían unas orejas que les cubrían todo el cuerpo, ¿no? En fin, yo no sé quién les daban estas noticias, ¿no? Pero el caso es que ellos las transmiten. Se las transmiten al pueblo romano para que sepan lo brutos y lo salvajes que son los vecinos, ¿no? Bien, esta es la primera parte del discurso. La segunda parte es, bueno, una vez que ya sabemos cómo son los bárbaros, ¿qué intenta Roma? Roma está justificando con esto cualquier acción bélica o cualquier conquista de cualquier pueblo. Lo vamos a ver a través de los textos. Y la integración de esos pueblos en la civilización. Conquistan Iberia, la convierten en Hispania.
Es decir, la civilizan, conquistan a los galos y la convierten en la Galia. La civilizan, conquistan parte de la Germania, la convierten en la Germania frente a los germanos no conquistados que se llamaban la Germania Libera, los que eran libres, ¿no? En fin, va conquistando. Pero fíjense en los textos. El primer texto dice: Roma, elegida por la voluntad de los dioses para hacer el propio cielo más brillante, reunir los imperios dispersos, juntar y poner en comunicación los dialectos discordantes y salvajes de tantos pueblos, gracias a una lengua vehicular, dar a los hombres humanidad, en pocas palabras, convertirse en la patria única. Ahí está el mensaje. Es decir, nosotros los romanos les vamos a conquistar a todos, les damos nuestra lengua, les damos humanidad, les damos civilización, pero la patria es Roma. Y aquí todo el mundo callado, ¿no? Bien. Y luego, pero hay un texto de Tácito muy interesante. Tácito es un autor bastante interesante porque a veces le ves que no está de acuerdo con su propio pueblo, no está de acuerdo con Roma. Fijaos en el siguiente texto. Dice: quienes poco antes rechazaban las lenguas romanas, en los bárbaros, que cada uno hablaba su lengua patria, digamos, se apasionaban por su elocuencia. Es decir, bueno, el latín, ¿no? Se apasionaban por su elocuencia. Y dice lo siguiente: después empezó a gustarles nuestra vestimenta y el uso de la toga se extendió, ya cuando conquistan esos pueblos, ¿no? Entonces ya dejan las pieles y se aficionan al uso de la toga. Poco a poco se desviaron hacia los encantos de los vicios, los paseos, los vicios romanos, y es un romano el que lo está diciendo, se desviaron hacia los encantos de los vicios, porque es verdad que dicen que los otros pueblos no tenían otros vicios, nada más que ser salvajes, pero no los vicios de Roma, que eran vicios que prefiero no contar aquí, ¿no? Los paseos, los baños y las exquisiteces de los banquetes. Y luego dice: ellos, los bárbaros, ingenuos, llamaban civilización a lo que constituía un factor de su esclavitud. Entran en la civilización, pero están dominados por Roma. Pierden la libertad. Y lo dice el propio romano, ¿no? Bueno, este es el muro de Adriano, que está en Britania, ¿eh? Que si alguna van a Inglaterra, pues visítenlo. Es una de las limes del Imperio Romano, que tienen los dos limes que había en Britania. Esto es una colonia romana y estos son los bárbaros cuando ya se civilizan, que se reflejan de esta manera, se hacen retratar también como civilizados, ¿no? Los que son conquistados, nosotros entre ellos, ¿no? Bien, ¿cómo se les integra entonces a esos bárbaros que se conquista e incluso a los que no se ha conquistado? Pues lo decía antes, se les integra fundamentalmente en el ejército, pero se les integra como tropas auxiliares, es decir, se integran al lado de las legiones, ¿no? Y ahí he puesto varios textos, hay centenas de textos sobre esto, ¿no? Que recibió un emperador, el emperador Probo, que es del siglo III, 16.000 reclutas que distribuyó en su totalidad por las distintas provincias, son reclutas germanos. En estos momentos todos los bárbaros labran para vosotros, os sirven a vosotros y luchan contra los pueblos más lejanos. Es decir, o bien como colonos trabajando en la tierra, o bien como soldados. Bien, un texto. Otros dos más. Este los repartió entre las ciudades, es decir, a estos soldados, este es el limes, y aquí tienen todos los puntos de defensa del limes, es decir, lo que son los castella, los campamentos romanos, vamos, y allí los meten, que son como ciudades, evidentemente, dice, pero los distribuye, los reparte. ¿Por qué los reparte? Porque si están juntos, al verse reunidos en tan gran tropel, pues a lo mejor quieren tramar algo contra Roma. Es decir, si le juntamos a todo, pues a lo mejor algún día se levantan y nos atacan a los romanos, ¿no? Entonces mejor los distribuimos, los dispersamos, ¿no? No creamos guetos, ¿no? Bien, y la tercera, nosotros, y entonces la tercera es muy interesante porque está puesto como si fuera un discurso de un general germano. Y el general germano le dice a los romanos, le dice al emperador: nosotros luchamos por nuestro prejuicio. Claro, porque si mueren, mueren ellos luchando. Si defienden el lime, son ellos los que mueren, ¿no? Los bárbaros. Morimos en detrimento nuestro, es decir, nos ponemos en vuestras manos, pero podemos morir, ¿no? Vencemos para ti, es decir, vencemos para Roma, pero con inmortal beneficio para tu Estado. Y el único beneficiado es tu Estado, le dice al emperador, ¿no? Entonces es interesante, esto también es un poco como trabajamos para vosotros y los que salís ganando sois vosotros, ¿no? Un poco así. Bien, ¿cómo se acoge a los vencidos?
o a los no vencidos, por ejemplo, cuando luego a los germanos no se les vence y a los escitas tampoco, pero muchos de estos germanos y escitas vienen al imperio como emigrantes. ¿Cómo se les vence? Pues en primer lugar se les acoge, o cómo se les acoge, a través de pactos, lo que llamamos los foedera, los pactos, pero en la condición de peregrinos dediticios. Peregrino en latín significa extranjero. Nosotros seguimos utilizando este término, pero el término significa extranjero. Un peregrino es un extranjero. Peregrino dediticio. Dediticio significa vencido. O sea, como peregrinos vencidos. Es decir, todo emigrante que entra en el imperio o que hemos vencido de verdad, entra en condición de peregrino dediticio, extranjero dediticio. ¿Qué significa? Que han sido derrotados, pero muchas veces no ha habido batalla. Es decir, no han sido derrotados físicamente, sino que han venido grupos enteros y han pedido ser acogidos en el Imperio Romano para trabajar, como ahora los emigrantes. Igual, pero se les considera derrotados. Unas veces han luchado contra ellos y a lo mejor se han sido derrotados, pero muchas veces no. Son movimientos poblacionales, son movimientos migratorios, ¿no? Entonces dice, sí, derrotados no en sus cuerpos, sino en sus ánimos. Es muy bonita esta idea, ¿no? Los emigrantes están derrotados en sus ánimos, porque van a un lugar que no es el suyo a pedir que les acojan. Entonces el ánimo, entran ya con el ánimo derrotado. Por tanto, derrotados en sus ánimos. Y entonces tienen que jurar una serie de condiciones. Es decir, no se acoge a nadie en el imperio si no se juran esas condiciones. Y esas condiciones se pactan, se escriben y se sellan y después ese documento se queda en los archivos de Roma y una copia de ese documento la lleva el grupo de migrantes consigo porque es el único elemento que tienen para demostrar que han sido acogidos, que no están ahí porque han entrado de cualquier manera, sino que han sido acogidos, ¿no? Entonces hay documentos acreditativos de su acogida. Se confirmó con un documento, bueno, hay un juramento de fidelidad y he extraído este texto porque es muy curioso, porque después se estrechan las manos, es lo que se llama el adestrar un manum, ¿no? Es decir, cuando ya has firmado este pacto, bueno, firmado, lo firma Roma, porque los pobres bárbaros no sabían ni escribir, ¿no? Pero luego hay un estrechamiento de manos, que de ahí viene nuestro estrechamiento de manos. Nosotros hemos recibido este acto de estrechar la mano, que significa los dioses son testigos de que tú y yo hemos llegado a un acuerdo. Ahora lo hacemos al saludar, pero bueno, al saludar también estamos en un acuerdo. Tú no me agredes, yo tampoco a ti, pues si no, no te saludo. Te doy 2 puñetazos de entrada, ¿no? Pero cuando te saludo es porque tú y yo estamos llegando a un acuerdo de paz, ¿no? Bien, entonces, estrechándose las manos y tal. Pero hay un término muy interesante que dice, el jefe, en este caso era el jefe de los que venían, del grupo de migrantes, dice, estaba desorientado por las cláusulas en latín. Porque claro, Roma las exigencias se las ponía en latín. Y un señor que era de Germania o un ibero y tal, no sabía qué ponía ahí. En realidad estaba aceptando unas condiciones de las cuales no entendía nada. Y esto pasó también con la conquista de América por parte de los españoles. Yo di una conferencia en Chile sobre este asunto, porque trasladan los españoles muchas de las formas de los romanos, y entonces iban los dominicos y el jefe del grupo de españoles que iban a conquistar un territorio, ¿no? Por ejemplo, entonces el dominico en latín les leía las condiciones a los incas, al grupo de incas con los que se encontraba, lo que fuera. Les leía las condiciones, pero las condiciones se las leía en latín, el dominico, y no se enteraban de nada. Entonces hay un texto muy interesante del Inca Garcilaso, que criticó mucho estas posturas, que dice, hasta el punto de que un jefe inca entró en tal grado de irritación, porque no entendía nada de lo que le estaban diciendo, y eso que estaban firmando la paz. Dice que se cayó de la hamaca, ya saben que iban en las hamacas estas, y entonces se cayó de la hamaca de la ira que le entró, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Desorientado por las cláusulas en latín, ¿no? Y he traído solamente un texto, hay varios textos, pero es muy bonito, de cómo el extranjero, el migrante, se presentaba ante el emperador para que por favor le acogiera a él y a su grupo. Fíjense, Cizais es un sármata es de las estepas, un grupo que viene de lo que hoy sería Ucrania,
de la parte de Ucrania. Dice, joven altivo y dispuesto a la súplica. Generalmente iban guiados por jefes jóvenes, claro. Al ver al emperador, arrojó las armas. Los migrantes que venían ante el imperio iban armados, porque en sus países estaban armados. Es decir, venían con sus espadas, con sus cuchillos, que tenían que entregar. Arrojó las armas y se entumbó boca abajo, como sin vida. Además, como perdió la voz por el miedo, precisamente cuando debía exponer sus súplicas, suscitó la misericordia del emperador. Es decir, llorando, ¿no? Consiguió explicar sus peticiones, llorando, con sus sollozos, de rodillas. Es decir, toda esta sumisión, toda esta performance de someterte al emperador para que o al representante del emperador para que te deje entrar y te acoja, ¿eh? Que hoy pasa en parte en algunos sitios, no quiero dar ningún dato actual, pero creo que algunos lo tenemos en mente, ¿no? Su pedalado pidió que se le concediera indulgencia y perdón para sus delitos. Con él había venido una multitud para suplicar el perdón. En realidad no les habían vencido, pero sí venían vencidos en el ánimo, suplicaban el perdón del emperador para ser acogidos. Muchas veces venían porque en sus países estaban muriendo de hambre. Estamos hablando de las estepas, estamos hablando de lugares muy fríos, donde los cultivos no siempre son buenos, ¿no? Y bueno, había muchos problemas, ¿no? Y entonces venían. Pero ¿cómo entran? Con desigualdad jurídica. No se asusten por el latín, que ahora se lo explico. Es decir, minus aecum, es decir, sin derechos de ningún tipo, ¿no? Y incluso se les prohibía mezclarse con los romanos. El texto de latín ahora se lo traduzco, que es fácil, ¿no? Se prohíbe el matrimonio entre romanos y extranjeros. Es decir, no se podían casar, porque no eran ciudadanos, eran migrantes. Entonces no se les permitía casarse con la gente del lugar, con las romanas, ni con los romanos. Estaba totalmente prohibido. Pero incluso, que es lo que dice la última parte, femina copuletur, ni siquiera una mujer romana, no ya casarse, sino copular. A las mujeres romanas incluso se las... Porque bueno, casarte no, pero podías copular. A la mujer romana no se le permitía copular con un extranjero. ¿Por qué? Porque la ciudadanía la transmitía a la mujer. Entonces, si un hombre copulaba con una extranjera, no pasaba nada, porque como transmite la ciudadanía es la extranjera no es ciudadana, pues el niño se queda ahí sin ser ciudadano. Pero si es una mujer romana y se mezcla con un germano, por ejemplo, como la que transmite la ciudadanía es la mujer, el niño es ciudadano. Y eso no lo quería Roma. Esa mezcla no la quería Roma. Entonces les prohíben incluso copular, ¿no? Bien, por lo tanto, están en una situación bueno, pues de desprotección frente a los ciudadanos romanos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que no tienen los extranjeros que entran y que sí tienen los ciudadanos? Pues prácticamente lo que hoy. ¿Qué es lo que no tienen? No tienen derechos civiles. Es decir, ius connubi, no se pueden cansar, lo he dicho. Ius commerci, no pueden comerciar, ni comprar, ni heredar, ni transmitir herencias, ni recibir herencias. Es decir, nada que tenga que ver con la economía. Solo trabajar el suelo para sus dueños o defender el limes con sus armas. Y no tienen jus migrationis. Jus migrationis, bueno, no se pueden mover. Es decir, les plantan en Estrasburgo o les plantan en Frankfurt, en la frontera, y no se pueden mover de ahí. Es decir, no pueden salir del lugar donde les han designado. ¿Durante cuánto tiempo? Los foedera pueden ser 20 y 25 años. Es decir, esos documentos implican que debes obedecer todo esto hasta 25 años, que no eres nadie, nada, ni tú, ni tus hijos, ni tu familia en ese tiempo. Bien, ¿qué no tienen? Derechos políticos, claro. No tienen derecho al voto, evidentemente. No pueden ejercer magistraturas. Eso pasa hoy en día. Un emigrante no puede votar en las generales, ni puede ejercer magistraturas, ¿no? No tienen derecho a ejercer magistraturas. El ius suffragium, no tienen ningún derecho político. El ius suffragium, que es el del voto, y ius honorum, que es el de ejercer magistraturas, ¿no? Es decir, nada de esto lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienen? La esperanza de alcanzar eso, como muchos migrantes hoy en día. La esperanza de ser tan ciudadanos como un romano. Repito, después de 20, 25 años de sumisión.
Había algunas veces que el emperador le caía bien una persona y le convierte en ciudadano a dedo, digamos, ¿no? Pero en general esto, no sé si han visto ustedes la película esta del gladiador, de Gladiator. Gladiator es un indígena de la Lusitania, de los de Viriato, ¿no? Y se va al Limes y él ejerce toda su función como militar. No sé si han visto Gladiator, pero es un militar de la Lusitania, ¿m? Que su mujer sigue viviendo en Lusitania con los hijos, ¿eh? Y él está ahí intentando alcanzar la ciudadanía romana durante 20, 25 años luchando en el Limes, ¿no? Bien, entonces lo que ellos pretenden es conseguir eso. Y se consigue después de 20 o 25 años. Si sobrevives, pues claro, luchando 25 años, a lo mejor no sobrevives, pero si sobrevives, te dan el diploma militar, que esto lo ven ahí, eso es un diploma militar. Y el diploma militar supone, junto con sus padres, cónyuges e hijos habidos en matrimonio legítimo, que se encuentren bajo la potestad de su padre, los nietos, las nietas, es decir, cuando le dan la ciudadanía a ese soldado o a ese hombre que está trabajando la tierra, automáticamente pasan a ser ciudadanos sus padres, sus hijos, sus nietos. Eso es lo que buscan, ser ciudadanos, ¿no? Llegar a alcanzar algún día la ciudadanía, ¿no? Y ahí hay varios textos. Dice el emperador Teodosio, que es un emperador hispano, que nació en Coca, ¿eh? Nació en Hispania, los hizo sus aliados, los consideró dignos de la ciudadanía y les dio los honores. Es decir, ya está, ¿no? O el otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos estos migrantes que por fin alcanzan la ciudadanía después de, repito, un montón de años como siervos, como auténticos esclavos, tienen dos patrias. Y ahí puede haber un conflicto. Pasa ahora lo mismo, ¿no? Hay emigrantes que alcanzan la ciudadanía y conservan su pasaporte y su patria de origen y luego se les da la patria, el pasaporte y la patria española, bueno, la ciudadanía española, ¿no? Tienen dos patrias, una de naturaleza, el lugar donde has vivido, y otra de ciudadanía. Es necesario con todo, esto es una ley, que sea preferido en nuestro amor aquella patria por la que la ciudad entera tiene el nombre república. Es decir, ante el conflicto entre las dos patrias, la patria principal es Roma. Es decir, si tienes que matar a tu padre, lo tienes que matar. Si tú eres un germano y tienes que matar a tu hermano que está al otro lado, tienes que matar a tu hermano que está al otro lado porque tu patria principal es Roma, no Germania. ¿Eh? Entonces, todas estas desigualdades tremendas, ¿no? Para los migrantes, ¿no? Bien, esto voy a pasar a la onomástica. Bien, vamos a pasar ahora a un punto que nos sirve para entender, ya estamos terminando, lo que somos nosotros también ahora, porque nosotros llegamos a ser ciudadanos romanos, no lo olviden. Nos conquistaron y entonces adquirimos la ciudadanía romana, bien trabajando para los romanos, en las minas, ahí en el norte, explotándonos los pulmones, ¿no? O en otras muchas cosas, o en el ejército. Bien, aparte de adquirir todos los derechos, el de casarte, el de comprar, el de heredar, el de llegar a las magistraturas, el de votar, etcétera, también adquieren una identidad. Porque todo ciudadano tiene que tener una identidad. Un ciudadano sin nombre no es nadie. Lo que no se nombra no existe. Entonces, un ciudadano tiene que tener una identidad. Y el bárbaro que llega, el emigrante que llega, aparte de sus derechos, después de 20 años, tiene que tener una identidad. Y esa identidad son nuestra onomástica. Es nuestra onomástica con algunos ligeros cambios. Se la voy a explicar para que luego farden por ahí con los amigos. Bien, los romanos tenían un praenomen, un nomen y un cognomen. El praenomen era Julio, Antonio, Pepe, como nosotros. Ese es el praenomen. El nomen es nuestro apellido. Fernández, Serrano, Gómez, lo que sea. Y el cognomen, que nosotros tenemos el apellido de nuestra madre, ellos no lo tenían. ¿Por qué no tenían el cognomen? Porque las mujeres en el Imperio Romano no tenían derechos políticos ni nada. Eran res, cosas como los esclavos, etcétera, que siempre estaban bajo la tutoría de un varón. Por lo tanto, el apellido de la madre, es decir, el nombre de la familia de la madre, no existe. Entonces, ¿qué es entonces el nombre? Es el nombre, el praenomen es el nombre, el nomen es el apellido y el cognomen, es decir, lo que sería nuestro segundo apellido, es un apodo, el apodo que tú tienes.
el recto, el listo. Es decir, yo, por ejemplo, sería Rosa Sanz, que es el nombre de mi padre, y en vez de ser Serrano, que es el de mi madre, que en Roma no existía, eso lo tenemos de época medieval, pues me llamaría la profe. Y eso sería mi onomástica. ¿Mm? Bueno, en mujeres no, ahora veremos que es distinto, pero si fuera un hombre, ¿no? Pues ya está. Y ahí tienen ustedes las inscripciones que se encuentran en todos los museos, donde la gente dice lo que es, ¿no? C, que sería Clayo, Flavius, de la familia de los Flavius, Sabinus es el apodo que tiene, ¿no? Y luego tienen otra parte, hijo de, siempre tienes que tener un padre. Si no tienes padre, no eres nadie, por lo tanto tienes los tres nombres y tienes que poner siempre de quién eres hijo, porque quien no tiene un padre es un desarraigado, pero tú tienes que tener padre. Entonces siempre se pone que soy hijo de. Y después se pone la tribu, ¿dónde votas? Como tienen derecho al voto, es decir, la circunscripción territorial, ¿dónde votas? Entonces yo sería de mi nombre, mi prenomen, el nomen, el cognomen, y luego hija de Francisco, siempre el nombre del padre, nunca de la madre, y voto en Pueblo Nuevo, o Ciudad Lineal, ¿no? Es esto, voto en Ciudad Lineal. ¿Eh? Eso es un ciudadano romano. ¿Dónde vota? ¿Quién es su padre? ¿Cómo se llama de nombre en la familia? ¿Y cómo le llama a todo el mundo? Que generalmente les llamaban por el apodo, que es lo normal, ¿no? Entonces ahí ven ahí lo ven. Un nombre, Lucio, el nombre, Emilio, de la familia de los Emilios, hijo de Lucio, de la tribu Quirina. Ahí es donde votaba, ¿no? En la circunscripción territorial. Y el apodo Rectus. Lucio Emilio Recto, hijo de Lucio, de la tribu, vota en la tribu Quirina. Mientras que las mujeres, como no tienen los mismos derechos que los hombres, no tienen nombre. Las mujeres solamente tienen familia, es decir, pertenecen a la familia de su padre, siempre. Pueden a veces cambiar a la familia del marido, pero generalmente a la de su padre, ¿no? Entonces las mujeres, como ven ahí, esta señora se llama Emilia, o sea, el apellido, es decir, la familia a la que pertenece, y recta, es decir, el apodo. Pero no se llama Antonia ni Julia, es decir, no tiene nombre. La mujer no tiene nombre. Tiene el nombre de su familia porque pertenece a su padre y si no a su marido, ¿eh? Y el apodo. Claro que tenían nombre, pero el nombre se quedaba dentro de la familia. No se pone en las inscripciones. No es administrativamente legal el nombre. No tiene nombre legalmente, ¿no? Y, y ahí lo tienen, ¿no? Y no tiene tribu, porque la mujer no vota. Por lo tanto, no tiene tribu, no tiene circunscripción tribal donde votar, ¿no? Los esclavos simplemente tienen un nombre, el que tenían, vete tú a saber, el ibero, yo qué sé, el florido o lo que sea, porque es un esclavo, ¿no? Y entonces en las inscripciones, si aparece su nombre, aparece siempre con el nombre de su dueño. Esto es lo que luego, pues todos los pueblos conquistados aceptan y esto nos ha llegado a nosotros. Repito que nosotros hemos cambiado el apodo por el apellido de nuestras madres. Pero eso se hace en época medieval, en época romana no existe. El nombre de la madre no existe. A ver, ¿qué hora? Ahora. Bien, las mujeres, como decía antes, muy brevemente, pues la mujer no quiero hablar porque daría para muy largo, ya estamos terminando, están siempre tutelizadas, no tienen nada más que derecho a casarse, sí pueden heredar y todas estas cosas, pero no tienen ningún derecho político. Es decir, no hay emperatrices, no hay administrativas, no hay gobernadoras provinciales, no tienen ningún derecho político y no pueden votar. Entonces, ahí se ven, no pueden conducir asuntos legales, ninguna función civil ni pública, no pueden ser jueces, ninguna magistratura, etcétera. Y encima, si son de estos colectivos, sus hijos no son nadie. Son prácticamente como esclavos, no pueden heredar. Si tú naces de una esclava, de una esclava lógico, de una liberta, es decir, una mujer a la que se ha dado la libertad, de actrices, los hijos de las actrices no tenían derechos, de las dueñas de taberna, o sea que hoy en día Medio Madrid, los hijos de Medio Madrid no tendrían ningún derecho, de mujeres humildes o degradadas que no se las considera, ¿no? De prostitutas o hijas de dueños de prostíbulos o hijas de gladiadores o gladiadoras que había también, o que hayan dirigido un comercio, esos hijos no tienen ningún derecho al dinero o a la herencia que les pueda transmitir su madre, ninguno. Bien,
eso es un poco lo que los extranjeros y emigrantes recibían, ¿m? Lo que les he expuesto, como ven, con ciertas problemáticas, ¿no? Y paralelamente, y para finalizar con las dos últimas diapositivas, claro, si los ciudadanos romanos ven entrar a migrantes que tarde o temprano van a tener los mismos derechos, en el caso de las mujeres pocos, pero en el caso de los hombres pueden llegar a tener los mismos derechos que los hombres romanos, ¿qué pasa con los auténticos ciudadanos? Que esto es un discurso también, un temor, un miedo que tenemos nosotros también con respecto a la migración y que está ahí en el aire, ¿no? Bueno, ¿y entonces nosotros qué? Que llevamos aquí toda la vida, ¿no? Bien, los romanos también tenían ese miedo. Entonces se crea también un discurso, digamos, xenófobo, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? Que deja transmitir ese miedo que tienen sobre todo los aristócratas romanos a que estas gentes llegadas de fuera un día puedan estar a la misma altura que ellos. A la gente normal de la calle les daba lo mismo, porque los romanos de verdad de toda la vida, vivían en la más absoluta miseria, con lo cual les daba igual, porque si iban a morir miserablemente también, de todas formas, ¿no? Pero claro, a las élites romanas sí les preocupaba una cierta competitividad con esos bárbaros que llegaban de fuera y les podían hacer sombra. Y entonces se crea todo un discurso de miedo de los aristócratas romanos, fundamentalmente, a perder dentro de esa competitividad, ¿no? Y son las dos últimas diapositivas que les he puesto. En primer lugar, como muchos de esos extranjeros se integran en los ejércitos, ¿de qué tienen miedo los romanos? De que esos ejércitos puedan llevarles a amparar o a elevar al trono o a sostener a emperadores que son malos, ¿no? El caso de Caracalla, bueno, los que han hecho historia antigua saben quién es Caracalla, es uno de los emperadores que siempre se considerados de lo peor, pero bueno, habría mucho que discutir si realmente era así de malo, ¿eh? Pero bueno, y entonces se dice, formó su propia guardia personal con bárbaros, es decir, con militares bárbaros, ¿no? Dice, con hombres seleccionados por su fuerza de apariencia, del lime germano, ¿no? Dice, y claro, a estos, si les quieres mantener contentos, hay que pagarlos. Le gustaba gastar dinero en los soldados. Luego estaban las provisiones que debíamos proporcionar en grandes cantidades en todas las ocasiones. Es decir, si tenemos que pagar a estos soldados, porque había que alimentarlos, ¿eh? ¿De dónde sale ese dinero para pagar al extranjero? De las arcas, de los impuestos. Pues pongo un discurso como de hoy en día, ¿no? Salvando las distancias. Si vienen aquí y les tenemos que alimentar, bueno, les tienes que alimentar porque están defendiendo tu tierra o están cultivando tus tierras, ¿eh? Sí, sí, pero les alimentamos con los impuestos. Entonces, y hay un montón de textos diciendo, bueno, es que a esta gente hay que alimentarla, todo sale de nuestros impuestos, etcétera, ¿no? Pues bien, cuanto más se incrementaba el número de soldados, tanto mayor era la necesidad de dinero para la soldada. Fue este recaudado mediante un impuesto abonado a regañadientes por los que se quedaban en Roma, ¿no? Este conflicto. Y más adelante lo mismo, dice Aurelio Víctor. Dice, así fueron elevados al poder imperial de forma indiscriminada los buenos y los malos, los nobles y los que no lo eran, incluso muchos bárbaros. Es decir, claro, vale, pero entonces esta gente, si les pagas bien, pueden elevar al poder a quienes no se lo merecen. Ese es un poco el discurso que ellos mantienen. E incluso llegar ellos al poder. Y en efecto, algunos emperadores del siglo III y IV provenían de los pueblos conquistados. Por ejemplo, Teodosio, que era hispano, que nació en Coca, y fue uno de los mejores emperadores que tuvo Roma en el siglo IV, pero era hispano, por ejemplo, ¿no? O el caso que he traído aquí, que es Massimino el Tracio, que Tracia es la zona de lo que hoy en día es parte de Bulgaria, Rumanía y por ahí. Eso era la Tracia romana, ¿no? Que dice lo siguiente, era un bárbaro tanto por su carácter como por su cuna, con el temperamento sanguinario de los bárbaros, claro, heredado de sus antepasados. Corría de boca en boca para su descrédito la historia de que en otro tiempo había sido pastor en las montañas de Tracia y de cómo, tras presentarse al modesto ejército, pues fue escalando en el ejército cargos hasta que fue nombrado emperador, ¿no? Es decir, encima van a ser emperadores extranjeros, y así fue, hubo bastantes emperadores, bueno, extranjeros ya sometidos, pero extranjeros, ¿no? Por lo tanto, ese temor. Y el último temor, hay un texto, esta es la última diapositiva,
de un pensador que es Sinesio de Cirene, era un sacerdote, era un obispo de la Cirenaica, es decir, del norte de África, que dice, pues hay una solución clarísima para evitar que los bárbaros nos coman o que los emigrantes nos coman, ¿no? Hay una solución clarísima. Dice, sentimos miedo al ver tantos hombres jóvenes, está refiriendo a los soldados bárbaros, de educación distinta a la nuestra, de nuevo son distintos a nosotros, etcétera, ¿no? Y con costumbres propias, claro, vienen de otros países, entonces tienen costumbres propias, ocupados en los menesteres de la guerra dentro de nuestro territorio. Que estos elementos ajenos hay que apartarlos de los cuerpos y de las ciudades, eso podrían decírnoslo hasta los hijos de los médicos y de los generales, es decir, hay que echarlos. Un discurso muy actual, pues a los extranjeros hay que echarlos, ¿eh? Y luego sigue diciendo, lo primero será que estén excluidos de las magistraturas y apartados de la dignidad del Consejo Senatorial que ellos ultrajaron. Hay que echarlos y no hay que dejarles que tengan magistraturas, no hay que dejarles que gobiernen en ningún lugar, ¿no? Dice, porque se quitan la zamarra, es decir, las pieles, que ya no vestían con pieles, los que estaban dentro del imperio vestían como un romano, eran romanos prácticamente, ¿no? Toda esta gente ya había alcanzado la ciudadanía, por lo tanto eran romanos como cualquier otro romano. Se quitan la zamarra, se recubren con la toga y deliberan con las autoridades romanas sobre los asuntos de actualidad, es decir, están en el Senado sentados, ¿no? En un sitio preferente junto al cónsul, etcétera, ¿no? Es decir, van a llegar a los mismos lugares donde antes solamente podíamos llegar nosotros. Ese es el discurso, ¿no? Y entonces llegamos al punto final, que es de otro obispo, pero en este caso un obispo de la Galia, que es Albiano de Marsella, de la ciudad de Marsella, que dice, claro, y si seguimos así, el título de ciudadano romano, antiguamente tan estimado y encarecidamente comprado, ahora ya no tiene ningún valor. Se le repudia, se le huye, etcétera, ¿no? Entonces va a resultar que por causa de estos, el título de ciudadano romano ya no vale para nada, ¿no? Y ahí viene luego toda la culpabilidad y todo el discurso este de pues no puede ser, ¿eh? Cuando realmente los bárbaros que estaban dentro del imperio fueron los grandes defensores del imperio, los más fieles, porque a Roma no se la cargaron los bárbaros, se la cargó el pueblo romano, es decir, los romanos de siempre, ¿eh? Por causas que no vienen aquí a cuento, pero porque estaban en la miseria absoluta el pueblo, porque había corrupción en el Estado romano que no tenía ni por dónde cogerla, y todo eso llevó, claro, a que el imperio más o menos se deshiciera, pero no por culpa de estos, porque estos estaban totalmente integrados ya en el imperio, ¿no? Bueno, y esta es la última, nada más. Si tienen alguna pregunta por hacer. Sí. Bueno, pues yo querría preguntar, por un lado, si hubo algún discurso, vamos a decir, racista, Bueno, articulado. racista, ya lo Sí, pero estamos quiero decir, viendo. podemos usar el término racismo aplicado a los romanos de No. manera no anacrónica. Claro, por No, eso digo no, si no. lo hubo. Los romanos con la raza no tenían ningún problema, incluso con los negros. No tenía. Tenían esclavos negros, incluso tenían en las legiones, Ujú. pues tenían mucha gente que lo traían del mundo bereber, pero los bereberes cogían esclavos de subsaharianos y se los mandaban a Roma, etcétera. Hay algunos generales en el mundo romano que tenían la piel muy oscura y te lo dicen, pero te lo dicen como simplemente, bueno, tenía la piel oscura o le llamaban el níger, el Ujú. negro, pero con el color no No tenía. tenían ningún problema. No, yo recuerdo, creo recordar como que se encontró el esqueleto, algo así, de alguien, de un negro Sí, en Londinium, ¿no? Me quiere sí, sonar. sí, en Era Londinium, sí, algo, sí. algo así. No, Sí, me con el sonaba. tema del racismo no era No con era los igual. negros y yo creo que ni siquiera era con los pueblos bárbaros. Todo este discurso, más que racista, es imperialista. Ujú. Es decir, todos los demás son una mierda, con perdón, porque Roma es lo único. Y el derecho romano y la lengua romana y el Sí. tal y cual. Pero no porque los otros, sí, bueno, todos eran salvajes porque yo tengo que justificar que los voy a conquistar. Y si tengo que justificar que los voy a conquistar, pues tienen que ser salvajes. Por ejemplo, el imperio persa, porque he hablado solamente de Europa, pero al otro lado estaban los persas,
Los persas eran refinadísimos, Mm. le daban 100.000 vueltas a los romanos en refinamiento, en desarrollo cultural, etcétera. Y sin embargo eran bárbaros. Mm. ¿Por qué? Porque los romanos querían conquistar Persia, no lo consiguieron nunca. Se pasaron toda la vida intentando conquistar Persia sin conseguirlo. Y de hecho murieron muchos emperadores luchando contra los persas, porque seguían ahí insistiendo, insistiendo. Claro, Persia lo que hacía es que dejaba vacías las ciudades del limes, las ciudades de las fronteras, las vaciaba, se llevaba el alimento todo y las tropas romanas entraban, les iban llevando, les iban llevando, les iban llevando, hasta que se morían de sed. Como los rusos Claro, con claro. Napoleón. Como los rusos en la Segunda Guerra Mundial, con Mm. Hitler, Sí, por ejemplo, también. ¿no? Hasta que se murieron de frío y de Me, hambre. me ha recordado a lo del pasaje aquel de la Eneida Mm. de Virgilio cuando dice aquello de los griegos están hechos, bueno, aludiendo para unas cosas, para otras, estos para tal. Nosotros, en cambio, estamos hechos pues para civilizar, para Claro, organizar ese es el la discurso. paz. En realidad, Mm. realmente racistas no eran. Eran xenófobos porque tenían que Mm. justificar la conquista y la explotación, porque Mm. una vez que conquistaban, explotaban. Mm. Por ejemplo, aquí a nosotros, a los iberos, bueno, tú lo sabes, acabaron con la mitad de la población de Iberia, o más. Mataron como bestias. Y a los que dejaron, ¿eh? Les expropiaron las minas, les expropiaron las canteras, les expropiaron los puertos, los convirtieron en edificios un poco, Mm. ¿no? Luego ya poco a poco fueron alcanzando los pobres la ciudadanía romana poco a poco, pero ¿a base de qué? O sea, de dejar todo lo que, todas las riquezas que teníamos, digo Iberia como la Galia, todas nuestras riquezas en manos de Roma, Mm. claro. Mm. Pero con el color, desde luego, no había ningún, no, no, ningún racismo. Sí, te puedo hacer una pregunta más, la última. Sí, Eh, ¿Hubo, porque no tengo ni idea, hubo algún, o sea, discurso, vamos a decir, entre muchas comillas, ya sea en el ámbito del derecho, en el ámbito del pensamiento, en sí. la literatura, eh, entre comillas, feminista, es decir, con lo civilizados que llegaron a ser, y lo sofisticados que llegaron a ser en tantos sentidos, no se plantearon así de una manera que sepamos, pues hombre, tenemos aquí a la mitad de la población, pues eso, Las que no, mujeres, dices, sí, que no pueda votar, sí, etcétera, que no puede, no, no se no. planteó nunca, que sepamos. Si hubo algún intento fue por parte de ciertas mujeres intelectuales, Mm. pero nada más. A las mujeres sí las dejaban participar en las fiestas. Ujú. Es decir, la mujer era una compañera en la bebida, en la comida, en los espectáculos, etcétera. Hasta ahí llegaban, ¿no? Había dos tipos de mujeres. La madre que se quedaba en el hogar ahí, que no salía y tal y cual, pero luego había mujeres que eran un poco más libres, sobre todo de la aristocracia, evidentemente, que participaban en las comidas, que leían poesía, que sabían leer y escribir, todo esto, pero de ahí no pasaban. Sí hubo intelectuales, por ejemplo, Hipatia, no sé si habéis Mm. visto la película de ahora, ¿no? Bueno, aunque es Alejandría, que Alejandría es algo distinto. Alejandría siempre fue lo más avanzado del Imperio Romano en el sentido cultural y de libertad de las mujeres, pero porque viene de la época de los egipcios, ¿no? Y luego de los griegos, de Cleopatra y toda esta gente, ¿no? Pero sí que hubo intelectuales. Yo he estudiado a la mujer mucho y sobre todo a las intelectuales, ¿no? Entonces, las intelectuales tenían dos espacios. Uno era la intelectual que se la enseñaba desde niña a escribir, a, a leer a los poetas, a los historiadores y todo, porque daba prestigio a la familia. Siempre gente de clase alta y el papá te ponía tutores, ¿eh? Para que tú tuvieras una cultura, porque luego salía ahí la niña o la mujer y tal, y recitaba sus poemas o lo que fuera, ¿no? La mujer de Plinio, por ejemplo, Plinio tenía de negra a su mujer, digo negra entre comillas, le escribía sus obras y, y el tío luego las hacía propias, ¿entiendes? Bueno, esto pasa mucho, ya lo sabéis. Y entonces quedaba muy bien en la familia que la mujer tuviera una cierta culturita. ¿M? O las que realmente eran científicas, por llamarlas con un término actual, pero todas estas científicas también se movían en el círculo familiar. Es decir, Hipatia de Alejandría, que era una gran filósofa, astrónoma, etcétera, lo era porque su padre era un profesor en Alejandría, era un rétor. Y ella se había educado con su padre y después había adquirido la cátedra en Alejandría. Pero esta niña había sido amparada siempre por su padre, por el círculo de su padre, y se había casado con un filósofo, porque siempre están in manu.
O sea, siempre están tutorizadas por alguien. Se había casado con un filósofo y seguía impartiendo clase y todo esto porque su marido era filósofo. O, por ejemplo, en Alejandría, Sosípatra. Pues Sosípatra era hija de filósofo, esposa de filósofo, y sus hijos fueron dos de los grandes filósofos del siglo IV después de Cristo. Pero todo en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque una mujer no podía moverse de un lado a otro porque las universidades eran muy inhóspitas. Es decir, había universidades en ciertas ciudades, ¿no? Si tú no vivías, si tus padres vivían lejos de esas universidades, tú te tenías que ir. Imagínate, yo que nazco en Extremadura y me tengo que ir a la universidad que hay en Burdeos, que era una de las más cercanas, en Lérida había una, ¿no? Digo universidad, no es el término universidad, pero para que nos entendamos. Yo tenía que irme a vivir sola, una mujer en aquella época, en Lérida o en Burdeos. O trasladarme con un montón de esclavos que me protegían, que estaban a mi lado y tal, y había que pagarlos. Tu padre pagaba todo esto. Pero es que ahí no acababa el peligro. Es que hay un relato de Sinesio de Cirene, digo de Libanio de Antioquía, perdón, de un filósofo de Antioquía, Libanio, que era profesor en una universidad y tiene todo una oración, un oratio, es decir, un discurso sobre cómo eran los estudiantes en las universidades. Ujú. Bueno, te echan las manos a la cabeza. ¿Mm? Porque venían de todas partes del mundo, como ahora, todo hombres, ¿eh? Y lo único que hacían era emborracharse, bajaban a los pueblos, cuando se gastaban el dinero que les daban sus padres, bajaban a los barrios pobres de las ciudades y esquilmaban todas las casas con violencia. O sea, robaban a todos los vecinos de los suburbios para poder seguir subsistiendo ellos. Se mataban entre ellos. Mataban a los profesores, o sea, pegaban a los profesores. En un ambiente de ese tipo, un padre de familia romana jamás va a mandar a su hija. Por eso, si perteneces a una familia intelectual, tú te puedes desarrollar desde esa familia, pero de ahí no sales, de ese círculo. Pero si no, ningún padre que se precie en el mundo romano va a permitir que su hija acabe en una ciudad universitaria. Era tremendo, tremendo, una bestialidad. Y entonces las mujeres no, pues se quedaban siempre en los ámbitos familiares de una manera o de otra. Gracias. Mm. Ahora estamos acostumbrados a las películas, digo, a las novelas históricas, y Sí, entonces cuidado con casi ellas, ¿eh? estamos un poco en contradicción con esa figura de que la mujer no mandaba, Sí, porque las novelas históricas, sí, cuidado con yo, ellas. yo Julia, por ejemplo, pues parece que iba ella Sí, mandando, pero eso es como cuando mi abuelo decía, si la que manda en mi casa es mi mujer. no, pero hacía cosas, o sea, Sí, porque dentro del ámbito familiar tú puedes influir si tu marido es el emperador, pues tú puedes influir o puedes envenenar a todos los de la corte, que era lo que hacía Julia, ¿no? Y eso sí es verdad, no, no, la pero de Nerón no, la otra, la del otro emperador, la de los Flavios, la de Claudio, no, yo Claudio no, la otra, el bueno, siglo, hay muchos ejemplos, ¿eh? También las emperatrices sirias, por ejemplo. sí, pero quiero decir con respecto del mundo griego, efectivamente el romano yo creo que sí que le dio un atributo a la mujer mucho más importante. A mí me da la sensación que quizá por novelas o por algún texto histórico, la mujer Sí, pero ¿en qué romana ámbitos? tenía, ¿Cómo se nota que eres hombre? ¿En qué ámbitos? ¿En el familiar? ¿En envenenar a tus sobrinos? ¿En susurrarle al oído a tu marido por, por después de ejemplo, dormir? Mata tal, el, mata cual, mata el, pascual. el- los primeros 20 años de César, que es otra novela histórica, pues No, sí. estarás hablando de Posterguillo. Eh, Exactamente. Bueno, Pues vale. ahí la madre era la que mandaba y la que cortaba el bacalao, según Porteguillo, pero es que Según luego Posterguillo, exactamente. pero te metes en temas de legiones y tal, y siempre, no sé, yo me he sorprendido de que estuviese la mujer así tan en un rango inferior. Yo Primero, pensaba, en último caso serían solamente las mujeres de la élite. El resto de la población, las mujeres estaban completamente subyugadas.
Segundo, jurídicamente no tenían ningún papel, lo hemos visto. He visto, solamente os he puesto un par de textos. Os podría poner todos los que queráis, ¿eh? No tienen derecho absolutamente a nada. Están tutorizadas, como estábamos nosotros en época de Franco. Quiero decir que tú pasas de la mano de tu padre a la de tu marido. Si tu marido se muere, pasas a la de tu hermano o a la de tu hijo si es mayor. Si tú eras infiel, tu marido tenía derecho a matarte. Tu marido podía ser todo lo infiel que le diera la gana. Te estoy poniendo solamente algunos ejemplos. Eh, si no podías beber, aunque había mujeres que bebían en la aristocracia, pero el marido vigilaba las botellas de vino, las garrafas de vino que había en la bodega para evitar sospechas de que la mujer y tal. Es decir, era tremendo, pero sobre todo y fundamentalmente, por eso te he dicho que como se nota que eres hombre, te explico el porqué. Porque tú puedes tener en tu casa todos los derechos del mundo igual, incluso pegarle una paliza diaria a tu marido, que no era el caso, pero bueno, podrías hacerlo, ¿no? Pero tú no tenías derecho a defenderte en los tribunales. No podías, mientras que un hombre sí. Tú no tienes derecho a votar, que esa es la auténtica libertad de una mujer. ¿Mm? El griego tampoco. Bueno, Bueno, el mundo griego es que es 500 esa años parte. antes, Pero los romanos podían votar, los hombres, las mujeres no. Tú no podías alcanzar ningún cargo administrativo de ningún tipo, ni siquiera de alcaldesa de un pueblo de 4 vecinos. Claro, claro. Por eso le he dicho que como sepa que es hombre. Las mujeres no nos sentimos independientes nada más que cuando manejamos nuestro dinero podemos votar y podemos llegar a presidenta del gobierno, si una, queremos. cuando tienen una habitación propia. Eso. O cuando tienen, bueno, mejor me lo pone. Bueno, las romanas tenían habitación Es, propia. ¿Por qué? Porque el marido se es acostaba con las esclavas. muy bueno. Habitación propia. Claro, el marido se acostaba con las esclavas, entonces tenían habitación propia para que no le vieran. No, no, es broma, pero no, es que cuidado con es que las novelas históricas las escriben periodistas. Sí, se documentan en datos, pero no en metodología. Se documentan en datos, pero no en metodología. Bueno, puede ser, sí, pero vamos, yo mi opinión, lo siento por Posterguillo, no hubo nunca libertad en la mujer, salvo estas cosillas de andar por casa, que para mí no son importantes. Lo siento por Posterguillo, ¿eh? Sí. ¿Eh? Eso sí, podía matar a Sevilla la esclava. Sí. Yo quería preguntar, al principio contaste un poco sobre y comparaste un poco el extranjero en Roma con el extranjero hoy en día, digamos. Mm. Y me pregunto si es tanto una similitud, digamos, que se parece, o si es por ahí parte de la humanidad. Porque me pregunto, ¿cuál sería un ejemplo de un pueblo grande, civilizado, grande, donde el extranjero se trate de otra manera? No, no hay ejemplos. La lucha entre el yo y el otro es una lucha profundamente arraigada en la naturaleza humana, desgraciadamente, que incluso se ven en los animales. Claro, esto luego se convierte en un contexto cultural y se desarrolla culturalmente de una manera o de otra. Pero desgraciadamente siempre habrá esa alteridad, el yo y el otro. Y a lo mejor el otro es mucho más importante que tú y es más listo y es, yo qué sé, pero siempre hay esa dicotomía que, bueno, hay cierta gente que lo supera, evidentemente, pero en los estados, porque la gente normal le daba igual también a los romanos, ¿entiendes? De hecho, no he traído algunos textos que hay al final del Imperio Romano donde se quejan los emperadores de que la gente acoge a los bárbaros porque están mejor con ellos que con que con su propio pueblo. Hablamos de los discursos oficiales de los estados. Y yo en la antigüedad no conozco ningún estado que no fuera xenófobo. Los persas, por ejemplo, a los cuales los romanos denigraban a su vez a las gentes del Cáucaso, que los tenían dominados. Los egipcios denigraban a los negros de Nubia y así todo. Nosotros los iberos, pues nos denigrábamos unos a otros. Desgraciadamente, es así.
Es decir, el Estado romano recoge lo que es el espíritu de, yo no sé si es nuestra naturaleza o que yo creo que en este sentido, quizás en el momento actual es el mejor, en ese sentido, porque la gente estamos más concienciados sobre todas estas cuestiones, ¿no? Pero en el mundo antiguo, que era un mundo muy violento, bueno, como si no fuera violento el nuestro, pero bueno, quiero decir que otro tipo de violencias, ¿no? Y donde la muerte o la vida significaba a veces muy poco. Nosotros damos mucho valor a la muerte y mucho valor a la vida, y está ese espíritu de la caridad o de la comprensión del otro y tal. En el mundo romano eso de la comprensión del otro, la caridad, el concepto de caritas es griego, pero no tiene otro sentido. Y la caridad, caridad, en el concepto que nosotros lo entendemos hoy, entra con el cristianismo, que ya al final del Imperio Romano. Sí, una pregunta ahí también con este tema, o sea, porque siempre decís la filosofía romana, digamos, o la perspectiva romana, pero los romanos les interesaba mucho, por ejemplo, la filosofía griega. Bueno, Mm, hay una filosofía de pensamiento crítico, digamos. mm. Entonces, me llama la atención que dentro del Imperio Romano no haya habido más discurso crítico. No, los romanos eran grandes administradores, administraron un imperio bestial y lo administraron bien, hay que decirlo. Nada más que veáis los acueductos, las vías, lo hacían todo para dominar. O sea, tú no dominas si no consigues tener buenas vías donde moverte, los acueductos, en fin, todas estas cosas, ¿no? Muy grandes administradores, eran grandes juristas. Nosotros hoy todavía vivimos del derecho romano, ¿eh? Sí, o sea, es decir, eran grandes juristas, eran grandes ingenieros, tremendamente. Bueno, lo copian de Oriente, pero bueno, lo trasladan a todas partes y tenemos las obras de ingeniería que tenemos. Los romanos eran el pueblo más práctico que yo he conocido de la antigüedad. Eran totalmente prácticos, es decir, pero eran malísimos filósofos. No hay un filósofo bueno romano, ni siquiera Marco Aurelio, con tanta fama que se le da ahora del estoicismo y todo esto. Están mamando siempre de la filosofía griega. Es decir, Roma, y además lo dicen ellos, si admiraban a los griegos era por eso, porque eran los que les habían imbuido a ellos el interés por el pensamiento, pero a los griegos no les llega ni a la altura del zapato. De hecho, el estoicismo, que es lo que se dice es lo romano, el estoicismo viene ya del mundo griego. Lo único que hacen es copiar al mundo griego. El neoplatonismo, que es la filosofía del Imperio Romano, el estoicismo y el neoplatonismo, como su propio nombre indica, es neoplatonismo, es decir, son los estudios sobre Platón, y en el medievo es Aristóteles. Romanos, Cicerón se dice que es un gran filósofo, Cicerón era un gran político, pero no un gran filósofo. Y tú cuando lees a Cicerón aprendes mucho de la historia de Roma y sobre todo, como era un gran político, de cómo vencer a tu enemigo, no digo bárbaro, sino a tu vecino. Porque Cicerón tiene una lucha ahí por el poder que te mueres y fue un canalla y luego le persiguieron sus enemigos, pero era el típico tío, era como Maquiavelo, el Maquiavelo del mundo romano. Y ahí aprendes mucho, pero eso es filosofía, no es filosofía. Y Marco Aurelio, en realidad lo que tiene son aforismos. Se sentaba ahí mientras estaba luchando contra los germanos del otro lado y se ponía a decir, pues un aforismo, ay, la vida tiene que ser, en la libre tenemos que ser pacíficos y libres. Y el tío estaba matando germanos todos los días. Es decir, que Marco Aurelio está bastante sacado de su lugar. Era un psicópata, porque era un hombre que se pone a escribir aforismos del mundo bueno y la paz y no sé qué tal, y es un emperador, uno de los grandes, también es verdad que fue un gran emperador, uno de los emperadores que estaba defendiendo al Limes ahí, luchando contra grupos que venían armados y todo esto, y pasaba de matar a las personas a ponerse a escribir aforismos de la vida es bella. Es decir, y no es un filósofo, son aforismos. Que bueno, te pueden hacer pensar, pero un aforismo no es un discurso filosófico. No, vamos, yo, en mi opinión, pero ya está. La ciudadanía romana era importantísima, ¿no?
Claro. Uno de los muchos casos es el caso de San Pablo. Sí. Era San ciudadano, Pablo, Pedro no, San Pablo era judío, ciudadano. pero cuando le van a detener ya una vez convertido, dice, cuidado, soy ciudadano romano. Mientras que Pedro no. O sea que, Por eso a Pablo le decapitan y a Pedro le crucifican. Porque al ciudadano romano no le podías crucificar, ¿m? Le tenías que decapitar. Y Pedro no era ciudadano, todavía no había alcanzado la ciudadanía, y por eso le crucifican. Esa es la explicación de San Pedro y San Pablo, distintos, que los dos llegaron a Pedro en Roma, ¿no? Y a Pablo también, en el siglo I. Pero es muy interesante esto de la ciudadanía, porque incluso en esto se ve cómo al ciudadano le decapitan, al que no es ciudadano le crucifican. Es interesante. Pablo venía de una familia de élite de Oriente, de gente que había alcanzado la ciudadanía, de estos bárbaros de Oriente, que después Roma conquista y alcanzan la ciudadanía. Entonces él nace ya como ciudadano romano, porque viene de una familia que ya había alcanzado la ciudadanía antes. Y por eso él es ciudadano romano. Pero Pedro no lo es. Pedro era un pobrecillo y no era ciudadano todavía. Y le crucifican. Y ahí hay una discusión con Jesucristo también, pues si os interesa, vamos, porque a Jesucristo lo crucifican también, ¿no? Y se crucificaba casi siempre, muy curioso, a la gente muy pobre y tal, pero también a los rebeldes. Entonces a Jesucristo lo crucifican por rebelde, claro. Se había y eso que él no luchaba ni nada, pero claro, para el Imperio Romano estaba cuestionando, ¿no? Ciertas formas de actuar los romanos, evidentemente, ¿no? Con su palabra y todo esto, y entonces es considerado un rebelde, y como no es ciudadano, por eso le crucifican. ¿M? Y además le pillan en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es el lugar donde se juntaban todos los rebeldes que estaban en contra de la administración romana. Y ahí es donde le pillan. Es decir, en ese monte se refugiaban todos los que estaban proscritos por Roma, por ejemplo, y ahí es donde le pillan rezando, pero le pillan en el Monte de los Olivos. Es muy curioso. Mm. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Gracias.